O triunfas tú o triunfan tus hijos. No se pueden las dos cosas. ¿Qué prefieres? No va a haber un centavo para ti ni para Sara. Como que ser tan productiva para que nunca haga falta nada. Y creo que también por eso soy controlador. Pero esa no es mi voz. O sea, eso no es mi deseo. ¿Qué o quién o de dónde viene la influencia o quién está tomando verdaderamente esas decisiones? Hay personas que están tomando decisiones todo el tiempo. Después se dan cuenta que a lo mejor los llevó el miedo, la duda, el abandono, o a lo mejor una herida vieja. ¿Qué o quién ha estado tomando las decisiones por ti? Sabiduría Eterna Podcast. Bienvenidas. Gracias por estar acá. Me da mucho gusto que estemos reunidos. Cuando pensé en esta pregunta de quién o qué ha estado dirigiendo tu vida, vino de inmediato a mi cabeza ciertas voces que pareciera que me han acompañado toda una vida, con las que me he conflictuado en algún momento y en algún otro momento las he aceptado, pero me doy cuenta que han guiado mucho de mis cosas. Una de esas voces, por ejemplo, era mi mamá, y me di cuenta que detrás de muchas decisiones que yo he tomado en mi vida era un deseo de ser aprobado. Y era esa voz como merecería una palomita de mi mamá, esto que voy a hacer, esta decisión. Y otra también voz frecuente era papá. Pero esa voz era a veces regida mucho por el miedo, ¿no? Voy a hacer esto por miedo a la represalia o a lo que pudiera ocurrir. Así que precisamente eso es lo que les quiero preguntar. ¿Qué o quién en realidad, de muchas formas o maneras, pudiera o puede estar tomando las decisiones con ustedes más allá de un libre albedrío que creemos tener plenamente? ¿Qué piensan? ¿Quién me dice? Pues mira, Armando, por lo que mencionas, yo en mi caso, yo sí, cuando mi niñez, yo siempre buscaba aprobación de mi papá. Entonces yo era la niña súper ordenada y que hacía, limpiaba todo y mi papá pues me tenía así como, no sé, en alto, y entonces yo buscaba siempre eso, ¿no? Hacer cosas que le agradaban a mi papá para yo recibir su aprobación. Entonces, en la niñez, así fue mi niñez. Hoy en día, con mi papá, pues ya es una persona de la tercera edad, ya es adulto mayor, y él ya está en casita, ya no puede salir porque está enfermito y todo, pero ahora no siento que esté buscando su aprobación. La verdad es todo lo que yo hago hoy en día por él, lo hago con amor. Sí, en algunas ocasiones, sí, antepongo a mi papá y dejo de hacer algo que es para mí, ¿no? Entonces, esa podría ser una parte por la que voy tomando las decisiones algunas decisiones en mi vida hasta este momento. Bien, muchas gracias. ¿Hay alguna voz, alguna emoción, alguna necesidad que a lo mejor nos esté llevando a algunas decisiones o muchas decisiones que a lo mejor no estamos admitiendo del todo? ¿Qué me dicen? Bueno, a mí sí, justo antes de venir aquí al podcast, era lo que ayer pensaba porque siento que de alguna forma muy mágica se han presentado en mi vida como todo eso que he deseado o que he pensado, honestamente. Aunque también siempre reconozco que mis expectativas, o sea, era lo que ayer me daba cuenta, o sea, que yo siempre quiero condicionar mucho la forma en la que sucede, o sea, tiene que ser perfecta y tiene que ser en este momento. Entonces,
como que cuando se me van abriendo estas invitaciones, o se me van manifestando deseos así de una forma muy evidente, muy bonita, era lo que ayer pensaba, pues, pero también reconocía que detrás de estas manifestaciones lindas hay como, no sé si una voz, pero siempre una energía de miedo gigantesca. O sea, es como miedo a fallar, miedo a que no lo voy a hacer lo suficientemente bien, o miedo a, ¿qué vas a hacer ahí, no? ¿Qué vas a decir? Y sí, como tomando un poco, o sea, un poquito lo que tú decías antes, yo también considero que hay como todavía como esta niña deseando, creo que en mi caso no sé si sería aprobación o como un reconocimiento de mis papás, pero ahora de grande me he dado cuenta que yo lo que a mí me hubiese gustado hubiese sido como tener más dirección de mis papás, porque en realidad mis papás en sí, o sea, ahorita ya analizándolos de grande, no es como que ellos me hayan como establecido el que tienes que ser así o el que tienes que ser asado, ¿no? O sea, o nunca quedó muy claro. Más bien yo fui la que de alguna forma, por una crianza que tuve muy, muy compartida con unas primas muy cercanas, quizá pude haber tomado incluso como de los padres de ellas. O sea, ahora de grande me doy cuenta. O sea, como que yo me hubiese gustado que me hubieran dado como esa cierta dirección. Porque en realidad, si ahorita yo me pongo a analizar lo que a mi papá me pedía, pues era como muy básico, la verdad. O sea, siento que la exigencia era más hacia mi hermano. Sin embargo, yo como que yo sola me establecí mis propias exigencias. Y todavía hay dentro de mí como muchas vocecitas de es que no has alcanzado, es que no has llegado, es que no lo has hecho. Pero yo volteo a ver como en mi familia, pues de papá, mamá y hermanos, y digo, creo que yo sí las adopté de este otro espacio, porque mis papás pues nunca me las han, o sea, ni me las exigieron, ni me las han exigido, ni siento que para ellos sea algo que fuera necesario, no sé, por ejemplo, los estudios, ¿no? El terminar mis estudios, esa formación académica que yo siento que siempre me ha hecho falta, que siento que como que sin eso me siento un poco como descubierta, como desprotegida, poco preparada, con pocos elementos, como que siempre me ha hecho falta. Y hasta la fecha escucho como conversaciones de mi papá o mis hermanas, incluso que uno llega a compararse, y no observo esto. Entonces, ahorita ya como que veo un poco más amplio y digo, es que siento que esto lo adopté de aquí. O sea, lo que estoy escuchando es que más bien lo que tú has venido pidiendo es dirección, que hubiera más intervención, porque inclusive, no sé si entendí bien, que parte de la responsabilidad de no haber hecho esos estudios es porque tu papá no te los exigieron. Pues no me los exigieron. Entonces, tú achacas a ellos esa responsabilidad de no habértelos exigido. No en este momento. En algún momento sí. En algún momento. ¿Alguna vez sí lo hiciste? Sí, por supuesto. O sea, sí fue como sentí que me pudieron ¿Y hoy qué piensas? No, para nada. O sea, considero que es totalmente, fue completamente mi elección el no hacerlo, porque incluso cuando, o sea, mi papá siempre, hasta la fecha, tengo la certeza de que si yo le digo, papá, ¿me apoya? Sí. O sea, es un sí. ¿Tú decidiste no seguir tus estudios? ¿Eso es lo que tú quieres decir? Sí, ¿Y para eso tuviste alguna influencia o no? Bueno, lo que pasa es que cuando termino la prepa, antes de terminar la prepa, yo salgo embarazada y entonces ya fue como, a ver, ¿le sigues con niña y esposo y todo al estudio o te quedas aquí? Y yo decidí quedarme sin seguir estudiando, porque incluso en ese momento
O sea, mi papá me hizo mención. O sea, si quieres seguir, el apoyo económico está para ti. Aún así la decisión fue tuya. Fue mía, sí, Y totalmente. luego de todo lo que ocurrió, de no estudiar, todo viene de ti. Sí, Entonces, completamente. hay como un dejo, no actual, pero quisiera haber sido más dirigida. Que fuiste a encontrar estereotipos en tus tíos, en otros lados. Creo que ya no, pero en algún momento sí. Incluso había como una exigencia de ¿por qué no me exigiste más? O sea, como tú como papá no me reconocías mis cuadros de honor y mis cosas, no estuviste ahí, como que yo decía, si hubieran estado ustedes ahí, o sea, si hubieran estado más presentes, si me hubieran dado el aplauso, el reconocimiento, seguro yo hubiera continuado. Mi papá era al revés, mi papá era como de... No, los estudios, miren, yo veo en el ámbito donde él trabaja, un montón de profesionales vendiendo tacos y haciendo esto, o sea, no era como un estímulo. ¿Y eso fue lo que a ti te llevó a después descartar la escuela? No, ¿Comentarios como esos? no, siento que no. O sea, Entonces, ¿qué fue? fue como Es que fíjense, ¿qué sí. o quién está dirigiendo nuestra vida? Y tú en algún momento nos dices, pasó este evento en mi vida y yo decidí hacer esto. ¿De dónde vino? Pues yo creo que del miedo. O sea, del miedo, de esa emoción que considero que siempre como que está ahí, que ha estado presente. ¿Y el miedo a qué era? Ay, pues yo creo que pues en ese momento me sentía muy abrumada, honestamente. O sea, como que no sentía, no tengo claro totalmente todo, pero sí así un poquito rescatando miedo a, bueno, y si me meto a estudiar, pero no le voy a dar el tiempo suficiente a mi hija. O sea, no tenía ni idea como qué onda conmigo y luego aparte tenía que ser mamá y luego aparte tenía que ser esposa y decía y aventarme una carrera. Luego yo quería, según yo, ser doctora, entonces decía, no, o sea, no hay forma. O sea, ahorita no sé nada, mejor me quedo aquí en mi zona de confort y fue lo que elegí. Lo que alcanzo a escuchar hasta ahorita, como todos, puntos de inflexión en nuestra vida, pero como con cierto punto de inflexión donde dijiste, es que esto pudo haber sido diferente y sin embargo lo hice de esta forma. Me da esa sensación como de, debió haber habido algo más que me ayudara a tomar a lo mejor otra dirección en mi vida y ahorita yo estaría en otra situación diferente. Sí, o sea... Como cierto reclamo de como alguien. cierta exigencia de mis padres, así lo sentí. Ahora de grande, o sea, como que logro abrir esa conciencia y logro identificar y decir, no, pues tus papás no te exigieron eso porque para ellos no era importante eso. Pero para ti. Para mí sí lo era porque siento que yo volteé a ver otro lado, no los volteé a ver a ellos. O sea, volteé a ver... Pero en ese momento no lo era importante, fue más el miedo entonces. Sí. Y después, sí. Bueno, ya hablaremos de eso ahorita más adelante, pero interesante, ¿no? Algunos donde ha habido voces, ¿no? Sí. Que a lo mejor nos han dirigido y algunos a lo mejor hemos sentido que lo que ha faltado es la voz, ¿no? Sí. Una voz más clara, más presente, que dirigiera un poco más. Así que muy interesante. ¿Cuáles son las influencias más claras que crees que ha habido en tu vida, Frida? O sea, influencias que dices, esto tuvo que ver o ha tenido que ver con decisiones en mi vida. Mis hermanas, yo creo. Creo que no alcanzaba a entender como qué o quién, hasta como que yo dije, voy a dejar que hablen para ver qué sale. Y creo que mis hermanas, porque pues mi papá siempre fue muy exigente y mi mamá muy light. Recuérdanos qué lugar tienes en la familia para que nos demos una idea. ¿Son mayores, menores okay. o cómo? En mi familia somos 7, mis papás, y somos 5 hermanos. Yo soy la de en medio. Pero pues se puede decir que crecí mayormente con mis hermanas porque los hermanos las mayores, más chicos... Ajá. ¿Las dos mayores? Sí, yo soy la de en medio, pero antes de que ellos nacieran, pues yo era la más chica. Entonces, como pasaron 9 años para que naciera mi hermana que sigue de mí, pues yo se puede decir que crecí con ella. Era ¿no? la pequeña. Sí, era la pequeña. Entonces, escuchaba las voces de tus hermanas. De mis hermanas. Yo creo que porque, pues obviamente como todo el tiempo estaba con ellas, y pasa que Dani, que es Anel la más grande, y luego Dani, y luego yo.
pues Dani y yo siempre hemos estado juntas, siempre. Como que, pues por la edad, yo creo que porque nos llevamos muy poco. Y ella suele ser como muy, de chiquita era como muy juzgona, como que de repente entre ellas me hacían como pelea hacia mí, ¿no? Entonces siento que, bueno, esa es mis hermanas una y otra soy yo, pues, pero como que sentía que ya grande, ahorita que ya trabajo con ellas, yo creo que cuando recién empezábamos a trabajar juntas, cada cosa que me decían yo lo tomaba muy mal, o sea, como que, no sé, si solo era un punto de vista, como que para mí era como algo más grande, ¿sabes? Tiene poco que, yo creo que tiene como 6 meses que me cayó ese 20, porque, no sé, Anel, que es la más grande y que es mi socia, o sea, siempre que me decía como un punto de vista, yo lo tomaba mal porque sentía que era como atacar, ¿no? O sea, como que, entonces si no está conmigo, está en mi contra, por así decirlo. Pero ¿qué haces con esa voz al final en tus decisiones? ¿Era influenciaba? O sea, esa voz que desaprobaba de que algo estaba mal, hacía que tú tomaras esas decisiones para evitar que llegara a eso, está mal, esa desaprobación. Como que me daba como inseguridad. O sea, como que cuando pasaba y estaban, o sea, como que yo lo tomaba como ataque, yo como que me molestaba, pero como que me hacía como dudar de mí. O sea, como si en algún momento, no sé, hacía un reel y no me gustaba y había algo de que, como un feedback que me daban, como que eso me hacía como dudar más de mí. Entonces, creo que es como inseguridad. Justo por eso no estoy como tan segura, como que no estaba tan segura si como que quién o qué. Y como que dije, bueno, igual y siento que mis hermanas, porque justo como son las más cercanas, siento que como que sus comentarios como que lo sentía más. O sea, como, es que mejor no hago esto porque luego me van a decir que esto. O sea, como que ya después de como que ciertos comentarios como que ya los relacionaba y decía, no, mejor ya no hago esto porque me van a decir esto. O como ese tipo de cosas. Y no sé si estoy siendo clara. Sí, perfecto. O sea, sí entiendo lo que estoy... Igual, dime, pero lo que estoy entendiendo, que en tu cabeza surgían, y no sé si sigan surgiendo, eso tú no lo vas a decir, me pareció que sí por lo que estás diciendo, son voces que son influencias en tu vida para terminar haciendo o diciendo cosas en tu vida. Son faros morales, éticos, de cómo hacer algo, no sé cómo, creo que cómo sí, lo veas. Sí son como morales, porque... morales y éticos, porque justo como siempre he sido la rebelde, siempre como que han sido las que más me recalcan, porque cuando me lo dicen mis papás... ¿Tú dices que eres la rebelde? Sí. ¿La rebelde de quién? De mi familia, tal vez, porque como que siempre... ¿Quién es tu familia? Cuando dices mi familia, tus dos hermanas y papás. Y papás. ¿Y tú te rebelabas, te rebelas? ¿Siempre has sido? Sí, creo que era como... ¿Qué quieres decir con eso, rebelde? Rebelde me refiero a como que no acatar órdenes o hacer mi voluntad, como que ese tipo de cositas. O sea, de que, por ejemplo, siempre... Y eso para ti es ser rebelde. Si es una orden injusta o inadecuada o fuera de tiempo o no comprendida, eso a ti te hace rebelde. Pues, según mis papás, sí. O sea, La ¿tú te rebecona. tienes que someter para no ser rebelde? Pues justo me tengo que someter para no ser rebelde. Sí, muy probablemente sí. Aunque la autoridad sea injusta o inadecuada. Pues no sé si injusta o inadecuada, o más bien muchas veces puede ser justa o adecuada, pero como para mí no lo es, pues no, ¿sabes? O sea, como tal vez lo que dicta la sociedad de que, no sé, pórtate como una señorita, o no hagas esto, o no digas groserías, o sea, como que ese tipo como de cosas que a veces a mí no me importan, o sea, de que como, pues... Sí te entiendo, pero se me hace súper interesante porque primero te estoy escuchando que hubo una influencia fuerte de tus hermanas y son las que tenían, pero por otro lado nos estás diciendo que te rebelas ante eso, entonces, ¿cuál de las dos ocurrió? Exacto. Haz de cuenta que yo me rebelo como con mis papás, sobre todo con mi papá, porque es el que tiene más autoridad y al que como que chocamos mucho justo como por esto, como de, a ver, tú dices esto, pero no por ser mi papá, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, es una voz que te hace hacer lo contrario. Mi papá.
Entonces, y mis hermanas las son como decisiones las van que- a eso. Dice verde y yo voy azul porque le voy a llevar la contra. Entonces, es una influencia para hacer otra cosa diferente a lo que se me pide. Entonces, ¿esa es la voz? No lo Es sé. una buena pregunta. Eso, Es que- eso pregunto. Porque esa es la influencia. O sea, ¿qué o qué está manejando mi vida? O sea, el plan es revelarme. ¿Por qué? Porque- ¿Qué estoy buscando con revelarme y por qué lo hago? ¿Y cuál es la influencia? ¿De quién? ¿Y Por por ejemplo, qué? lo de mi papá ya no pasa, pero sí marcó mucho tiempo de mi vida y más bien como que por eso digo, como que el lado de, si mi papá decía azul, yo decía rojo, como que mis hermanas eran las que siempre como que, Dani, por ejemplo, más, como que siempre intervino como para resaltar lo que decía mi papá, ¿sabes? Como de que Ella secundaba. secundaba. Entonces, Decía como que- verde y acuérdate que es verde. y con ella como que me sentía culpable, entonces como que era cuando ya lo dudaba, ¿sí me explico? Y siento que en la actualidad, o sea, sí me ha regido más como esta, no sé si como miedo de no ser suficiente, que siempre ha sido como mi issue principal, como esto de intentar llenar expectativas y muchas veces a eso me refería, como que intento llenar las expectativas tal vez de mis hermanas. Entonces era como de que sí, el contrario de mi papá, pero a la vez sí intentando como, pues sí, o sea, como que tener, Sí, sí capto, ¿no? Como hay como un conflicto entre una cosa y la otra, pero la parte interesante aquí fue que parte de las decisiones, a lo mejor que hemos venido tomando, yo lo pongo así como para iluminarlo, tiene que ver con cumplir las expectativas. Y eso es, pues, ser aprobado. ¿Y eso qué implica? Sentir que perteneces. Buscar una pertenencia, ser parte de un grupo. ¿Y qué? Pues en un grupo se obtienen ganancias. Entonces, en la medida que yo sigo esas decisiones, que lo voy, la gente podría pensar que yo estoy amando, queriendo, dando por cuenta a esa persona porque sigo sus decisiones. Entonces, creo que es lo que me pertenezco. pasaba con mis hermanas, como que el pertenecer Hacer pertenencia ahí. con ellas. Ok, entonces está interesante, iluminamos eso. ¿Cuánto de nuestras decisiones podrían estar llevadas por sentir que pertenecemos a algo? Pertenecemos a una pareja, a un padre, a una madre, a un grupo, a una asociación, un lo que quieras. Y quiero pertenecer a una costa de que esas decisiones no sean del todo libres o no sean las más convenientes. Sí. ¿Qué les mueve? Fíjate que ahorita escuchando a Frida, referente a lo de su papá y sus hermanas, se me refrescó esta. Mi papá ya es como les comentaba, es una persona ya adulta mayor. Y él, pues bueno, él está esperando que ya en un momento, pues ya trascender, ¿no? Y habla conmigo y todo el tiempo y me dice que siempre, que él está seguro de que las cosas van a estar bien cuando él falte, porque yo voy a estar ahí presente para mis hermanas. Entonces, ¿Eres la más grande? no, yo soy soy de las más chicas. Sí, arriba de mí hay 4. ¿Que tú vas a estar presente para tus hermanas? Para mis hermanas. ¿Qué interpretas con eso? ¿Tú qué entiendes con eso? Pues que voy a tener que estar, como que siento que me está responsabilizando del bienestar a lo mejor de mis hermanas. ¿Y tú qué has decidido de eso? Fíjate que yo ¿Has aceptado esa tarea? sí se lo he aceptado porque incluso Pues ya... es un encargo, vaya, ¿no? Sí, es un encargo. E incluso hoy por hoy, hay situaciones siempre cuando hay situaciones en mi familia, mis hermanas acuden mucho a mí. O sea, siempre para tomar la toma de decisiones, me buscan a mí, oye, esta situación de papá o de La influencia es de tu papá, que te hagas cargo. Sí, Pero la decisión de que viene, de hacerle caso a tu papá, ¿es algo que tú quieres hacer? ¿O es algo que ocurrió porque tus hermanas te buscan?
¿Cuál es la influencia para que tú decidas hacerte cargo de eso? Ser como la mamá chiquita. Exactamente, esa es la palabra, como que yo adopté el papel de mamá chiquita. Y a veces hay, en ocasiones, a veces yo estoy vulnerable, traigo cualquier tema, a lo mejor hormonal, como por mi edad, situaciones propias de mi edad, traigo cuestiones hormonales donde estoy con ansiedad, miedos, vulnerable de alguna manera, pero si alguna de mis hermanas me busca y trae alguna situación, yo Tienes que calmarte. si yo digo no, pues no, yo no puedo ser vulnerable, no puedo tener miedo, no puedo sentirme triste ni nada porque me necesita mi hermana, ¿no? Qué fuerte. Ok, entonces lo que estoy escuchando es que las hormonas te llevan a tomar ciertas decisiones. Tu estado físico, hormonal, tu metabolismo te está llevando a tomar ciertas posiciones, ¿es eso? Sí, porque cuando... O sea, ¿lo quieres ocultar? Tu estado hormonal sí, y tomas decisiones de fortaleza sí, para ocultar una vulnerabilidad física que sientes. sí. ¿Es eso? Sí. Sí lo hago. Lo hago por no verme débil ante ellas, por ayudarlas por fortalecer, ayudarlas a solucionar la O situación. sea, que tomaste la traigo. decisión de no mostrarte débil. Ni con flaquezas, ni que te sientes mal ante los demás. Así es. ¿Y eso de dónde vino, dices? ¿De dónde vino tomar esa decisión, de tomar esa pose, esa estructura? Pues de sentirme la mamá de... ¿Y esa decisión de tomar la mamá de dónde vino? Yo creo que yo creo, lo analizo mucho, Armando. No sé si a lo mejor también de buscar el reconocimiento o algo, también a lo mejor de mi papá y de mis hermanos, o sea, como siempre está ahí y siempre soluciona y siempre, creo que también podría ser parte del reconocimiento de mi papá y de mis hermanas, ¿no? ¿Puedo meter mi cuchara? Sí, venga. Me acordé de lo que habías dicho una vez de tu mamá, de que era perfecta. ¿No será que quieres ser como tu mamá o de perfecta? O sea, como aparentar, bueno, no aparentar porque sí lo eres, pero como mostrar esa como perfección que tenía tu mamá. O sea, como que aspirar hacia eso o no. Sí, sí mucho tendría que ver porque, pues como me comenté lo de mi mamá, claro que sí, o sea, entonces ahora yo como soy la mamá chiquita, aunque sea la mamá chiquita, pero tengo que estar como al 100 para ellos, ¿no? Y no vulnerable, no nada. Entonces me reprimo mucho en ocasiones mis emociones porque si mis hermanos tienen una necesidad o mi papá o mis hijos, para mí, o sea, estoy al 100, aunque no lo esté. Es interesante porque ahorita lo que estamos escuchando en la mesa es que de repente a lo mejor nos ponemos en algunos papeles que interpretar en base como una decisión de vida. Vaya, yo me voy a ubicar en este papel, voy a protagonizar esto, voy a hacer esto otro, en base a alguien más que cree que es el lugar que yo tengo que tomar. Y que yo he creído o hemos creído que empiezo a tener valor en la manera que interpreto bien ese papel. Y tomo mis decisiones para interpretar ese papel. Aunque tal vez no sea lo más feliz, aunque sea cansado. No lo sé, cada quien, pero tal vez cargar a otros sea cansado. Tal vez algún día quiero ser vulnerable y quiero ser el chiqueado. Vaya, y hago una estructura. Entonces, esa sería la pregunta. Las grandes decisiones, las decisiones que voy tomando, ahora sí hablo más de lo que nos pasó, más bien un poquito más a nuestros días. ¿Qué ha estado ocurriendo? Las decisiones que voy tomando en mi vida, lo que voy haciendo, lo que hago, lo que no hago, aunque muchas de esas grandes decisiones, pues es lo cotidiano también. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene que yo haga esto y no haga el otro? ¿Qué o quién o de dónde viene la influencia o quién está tomando verdaderamente esas decisiones? Yo en algún momento me di cuenta, por ejemplo, que esas decisiones venían de mis creencias religiosas, por ejemplo.
yo aprendí a no mentir porque era una creencia religiosa, no porque entendiera por qué no mentir o porque era deshonesto. Y mucho tiempo era eso. Me parece que hay veces que nos quedamos con muchas cosas sin entender y solamente las estamos decidiendo, ¿no? La decido así, a lo mejor por una creencia, y esa creencia de dónde vino. Así que esa sería la pregunta ahora. ¿Cuáles son las creencias principales en mi vida que a mí me llevan a tomar ciertas decisiones de cómo debe ser? Yo decidí ser hombre de esta forma porque en muchos sentidos eso era lo contrario a mi papá. De cómo era la creencia de cómo era un hombre en mi papá me hizo tomar que no quería yo ser un hombre de esa forma, ni de ese tipo. Así que yo muchas veces me fui a lo contrario, a lo diferente de lo que fuera eso. Y me gusta decir que juego ese papel muy diferente a mi papá. No me gusta que me digan que fui o soy como mi papá, sino que soy muy diferente. Entonces mis decisiones están marcadas por esa creencia, no por una experiencia libre. Eso es a lo que me refiero. O sea, yo no llegué muchas veces a donde estoy porque yo quería expresarme como Armando, sino como resultado de ir en contra de esa creencia. ¿Cuáles son las creencias que tú te has formado que te hacen tomar decisiones? Esas son un qué, ¿no? Y a lo mejor atrás un quién de quién decide en mi vida. ¿Qué me dicen? Qué interesante. Es muy... Estoy como así en mi cabeza. Porque, por lo que dijimos, definitivamente mi papá, o sea, como el llevar la contraria. Porque, por ejemplo, a comparación de lo que dijo Liz de los estudios, mi papá siempre fue así de estudia, 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 estudia. Y sí hice trámites varias veces, solo no quedé. Y como que también era como este enojo de que, pues, si quieres que estudie, pues tú págamelo, ¿sabes? O sea, ya lo intenté y de verdad no lo logro, pues si quieres, pues págamelo, ¿sabes? Porque, pues como yo trabajaba y estudiaba, o sea, como yo trabajaba y estudiaba desde chiquita, como que yo sabía ese peso de trabajar y estudiar y yo dije, pues, si no voy a entrar a una escuela pública, pues yo no quería echarme como esa chambota, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios que emprendí y me funcionó y como que creo que pude como probar esta teoría de cierta forma que no necesitas estudiar como para que te vaya bien. Obviamente, pues hay muchos altibajos de la vida, ¿no? Que es lo que como que hace mucho siempre mi papá hincapié, como de, pues puedes estar bien, pero quién sabe qué pueda pasar, que en algún momento lo necesites y bla, 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 como los estudios. Entonces... Pero esa voz de estudia y estudia, ¿qué decisiones te hizo tomar? Pues... Ya, a lo largo de tu vida, esa voz que te digo, estudia, 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 y tú, bueno, pues no salgo, págamela, supongo que no ocurrió. Pues, sí estudié varios como que, pues, por ejemplo, diseño de interiores, pero fue como un diplomado, como de 2 años, entonces pues sí fue más que un diplomado. Y sí estudié como varias cositas, como para seguirme formando. ¿Y eso lo estudiaste por qué? ¿Por él? No, ya por gusto, porque entendí la importancia como de educarte, ¿no? Al final, pues, Entonces, ser aprendiz. ¿tenía razón tu papá? Sí. Pero a eso iba. Como que obviamente es importante educarte para, pues, simplemente ampliarte, ¿no? Ampliar horizontes y lo que sea. Y creo que a eso es a lo que iba. Como que estoy pensando mucho y no lo entiendo. Igual ahorita me ayudan. Porque me pasa mucho que yo me autosaboteo muchísimo. Por ejemplo, al crear como contenido y así para mi marca, como que siempre siento que no es suficiente o que debería de ser mejor y tal. Y entonces, como que ahorita pensando lo mejor, como que a veces digo, ¿y yo quién soy para decirlo? Si no tal, ¿sí sabes? Como que ahorita ya pensándolo, como que obviamente cuando lo preguntas siempre pienso, pues el miedo. ¿Pero el miedo de dónde? ¿O el miedo hacia qué? Entonces, pues el miedo de ser juzgada, muy probablemente. Y no sé si venga de ese miedo de sentir que no sé lo suficiente. No lo sé. No sé si me expliqué o sea, como que si viene de podría ser mejor, podría educarme mejor y para no sentirme tan insegura. A ver si estoy entendiendo esto. Lo que capté es esto. Esa voz de un papá que dijo estudia, tú no lo hiciste, después estudiaste algo, tal vez no como él quería, pero lo hiciste, pero al final terminas autosaboteándote como para darle la razón a él,
que debiste haber estudiado para decir, tenía razón papá, tenía que haber estudiado. Y hago algo en contra de mí. Y esa voz que dice, ya ves, no estudiaste, castigándote como niña mala por no haber estudiado, ¿eso entendí? Es que no lo sé. O sea, como que solo me vino esto, o sea, como intentar entender por qué me autosaboteo tanto. ¿Y por qué? No sé, porque genuinamente... ¿Porque no le cumpliste a papá y no mereces? ¿Es eso? Porque parecía que es lo que dijiste. Como siempre, bueno, no siempre, voy a dejar de decir siempre y nunca. Como muchas veces se me rechaza por cosas que hago fuera de lo normal, por ser la rebelde, como que tal vez viene de ahí como mi no llenar expectativas. O sea, como que el querer probar que sí puedo y que sí soy. ¿Y el autosabotaje en qué momento entra? Como el no sentirme suficiente a pesar de que como que lo intente. O sea, como que tú sabes que sí sabes y sí puedes, pero te saboteas. Sí, o sea, como que yo sé, yo puedo y yo lo puedo hacer bien, pero ya que lo estoy como que exponerme, me da miedo como... Tú tienes un negocio, ¿no? Uh-huh. Una pregunta sencilla. ¿Por qué tienes un negocio? El negocio es una forma de probar que aunque no haya sido como papá dices, tú decidiste que vas a probar que sí con tu negocio. No vino desde ahí. Ok. No vino desde ahí. ¿De dónde vino la decisión del negocio? Pues de la necesidad. O sea, de que COVID y al final el amor por las manualidades. Okay. O sea, como por hacer algo que no fuera trabajarle a alguien. Entonces, ¿por qué entra el autosabotaje? Porque siento que no soy suficiente. O sea, por ejemplo, al exponerme a crear reels y así, siento que ya no es solo la gente que me conoce genuinamente. Los reels son pequeños videitos, ¿verdad? Que se ponen en redes sociales. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Entonces, como que ya exponerme ante más gente, como que temor como a ese como juicio, ¿no? Aunque la gente realmente, soy consciente de que la gente lo puede olvidar al día siguiente, ¿no? Pero no sé de dónde venga este autosabotaje. Sí me lo... Díganme de dónde. Vamos a llamarle, lo dejamos abierto, una decisión inconsciente de ir de alguna manera en tu contra de algunas cosas de las que haces. Uh-huh. Pero ¿cuál es el papel a lo mejor que desempeñamos que tiene que ver o viene de creencias y que yo me tengo que ubicar en ese papel? Y decido cosas en base al desempeño de ese papel. ¿Tú qué piensas, Liz? Ay, bueno, pues yo la verdad es que solo porque le escucho diciendo eso, pero yo que las conozco de muchos años y conozco su marca y todo, está súper bonita, súper original, tiene mucho corazón, la verdad, mucha autenticidad. Yo creo que a nivel general todos sentimos, o la mayoría, como que esa incertidumbre, me hace falta, ¿no? Incluso creo que hay hasta un montón de libros de esas. Bueno, yo he leído algunos cuantos de esa sensación de no soy suficiente. Yo, por ejemplo, le escucho y en mi caso, que siento que he dejado como un montón de carpetas abiertas en mi vida de que quiero emprender a hacer esto y luego ya me pongo y empiezas como pues cada quien como por donde queremos hacerlo, ¿no? Yo y qué logo y la marca y empiezo según yo como estructurar, pero luego ya llega un punto en donde digo, sobrepienso tanto las cosas que digo, no, porque esto me va a llevar a esta situación. O sea, yo ya sé que para llegar del punto A al punto B, yo sé el tiempo que me va a implicar, yo sé lo que tengo que hacer y digo, ok, ya lo sé. ¿Estás hablando de mayores esfuerzos y tiempo y todo eso? Sí, mayor tiempo y preparación, incluso algunos cursos formativos. ¿Y decides no seguir por eso? Y decido no seguir porque... ¿Pero por qué no quieres llegar a esos esfuerzos adicionales? Porque siento que si lo hago, voy a quitarle tiempo a mi familia. Es una decisión. Pues sí. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene esa decisión de que si te conviertes en empresaria, digamos,
vas a quitarle el tiempo a tu Sí. familia. Porque dices, negocio, Ujú. parece que oigo una balanza o veo una balanza. Negocio o familia. Y la manera que crece una, la otra se disminuye. ¿Eso es lo que veo en ti? ¿Lo que estás diciendo? Así me hago mis historias. O sea, eso es lo que creo. ¿Y Digo, por qué la decisión no es la familia? ¿Y por qué lo ves así? ¿De dónde viene? Ay, jole. No sé. Pues honestamente bueno, voy a ir un poquito como para atrás, como tratando de retomar los ejemplos como mis referentes. Alrededor, por ejemplo, tanto desde que yo era niña, de mi familia paterna y materna, no hubo mamás que trabajaran. O sea, no muchas, pues realmente fueron muy pocas, y las que lo hicieron fue más como en este tema de tengo que emigrar a Estados Unidos, y pues allá si no trabajas, pues no sobrevives, ¿no? Número Luego, uno, modelo de mujer. Modelo de mujer. Es un estereotipo de mujer Sí. tradicional, Sí. ama de casa. Creo que ¿Eso es parte de? eso es parte de algo que hay como que ha hecho como últimamente un poquito, que he tenido como, pues no sé, como este entendimiento. La mamá de mi mamá, o sea, mi abuela materna, fue una mujer súper trabajadora. O sea, empezó a trabajar muy joven y pues prácticamente murió trabajando todo el tiempo. Mi mamá siempre decía, yo a mi mamá jamás le escuché quejarse o decir voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O sea, mi mamá fue una mamá súper entregada a sus hijos y a la casa, al hogar, así. Entonces, ¿podría decir que esa es una influencia muy fuerte de tu mamá? Creo que esa sí, vida de sí, y me más dedico a la porque familia, todo eso. ella mencionaba y decía que a ella le hubiera gustado que su mamá de ella estuviera en casa con ella. Entonces, como un reclamo de la como mamá un ausente. reclamo, Entonces, sí. esa voz del Sí. reclamo que nunca fue tuyo, sino de tu mamá, de una mamá ausente, es el que te sale a tomar la decisión de que intento ser empresaria, y sale esa voz de la mamá quejándose de que no tuvo a su mamá cerca, que no quisieras que tus hijos la tuvieran. Una sí, sí puede ser eso, un poquito. Y otra que honestamente, en lo que he emprendido, digo, como experiencia, muchas me han gustado, pero siento que no me he atrevido a hacer lo que realmente deseo hacer. O sea, como que me quiero animar, pero luego digo, no, eso es muy complicado. ¿Qué Entonces costos ha comienzo otras tenido cosas. que abandones esa parte de ti? Muchos. Fuertes. O sea, como un deseo de ser en algo, como lo veo o te escucho como incluso algo como existencial, ¿no? Así como que me da existencia el lugar en un mundo, y lo abandono porque hay una voz que dice, no quiero unos hijos que me reclamen ausencia, que vino de una creencia. Más bien no que me reclamen ausencia, sino que, ay, no sé, como que les vaya a hacer falta esta parte de mamá en su formación, o que algo ocurra con ellos como yo, pues sí, como por esta necesidad de que si yo no lo hago, o nadie lo va a hacer bien como yo, que soy su mamá. Nadie lo va, yo quiero como acaparar. Entonces, ¿prefieres no pagar ese costo y pagas el costo personal? ¿O es una decisión que tomas de no desarrollarte del todo como tú quisieras en esta parte de tu vida? Pues sí, así lo he hecho. ¿Y cuál es el costo? ¿Sentirte mal? ¿Regañarte? ¿Decepcionarte? Sí. ¿Cuál ha sido el costo? Pues todos esos. O sea, todos esos, y también... ¿Qué mensaje te quedas contigo cuando te das cuenta de eso? Porque no sé si en algún momento te hayas recriminado, a lo mejor en la confusión de yo no puedo, no soy para esto, pero en el fondo no es eso, es que no te has entregado en tiempo y forma, aunque sabes en el fondo que sí lo podrías hacer, claro, pero implica quitarle el tiempo que tú sientes que le tienes que dar a tu familia. Sí, o sea, es como tengo que bajarle, tengo claro que tengo que aprender a decir no, o sea, es esa cosa tan chiquita pero tan importante que tengo que aprender a decir no puedo. O sea, no puedo estar para ti. También mucho lo que dice Eli, porque también abarca a mis hijos y luego, o sea, mi familia, mi núcleo, y luego los otros, que son mis hermanos, mis padres y así. O sea, aprender a decir, no puedo, a marcar mis espacios, a marcar mis límites para yo poder tomar ese tiempo para mí.
pues, porque incluso yo también me autosaboteo, o sea, a veces me doy cuenta de que digo, bueno, tienes el tiempo y tratas como de acarrearte cosas igual para no hacerlo y lo identifico, pues, no sé como que sea, es miedo lo que no me permite hacerlo. Y luego ya en ese miedo me cuento muchas historias, ¿no? No estás lo suficientemente preparada, ¿vas a ser capaz o no vas a ser capaz? Mil cosas, o sea, he llegado a pensar hasta cosas así como si tú triunfas, o triunfas tú o triunfan tus hijos. No se pueden las dos cosas. ¿Qué prefieres? Y luego ves un montón de cosas. Si la mamá de fulanito de tal estuvo ahí detrás y luego dices, no, pues yo mejor se lo regalo a ellos, ¿no? O sea, sí me toca. Pero también entre esta otra parte, tengo una gran amiga que dice, es que a tus hijos les enseñas a vivir viviendo tú. O sea, es la mejor forma en la que les muestras. Simplemente detalles sencillos, ¿no? Como ahorita, a ver, chamacos, me voy a un podcast, cualquier cosa le hablan y mi hijo de, ¿cómo, mamá, vas a un podcast? Entonces, dice, son experiencias padres, pues, que esas decisiones en mi vida, en algún momento me han ayudado pues a vivir experiencias como estas, ¿no? En algún momento decidí entrar a tu curso, tomarlo, entonces ya nos conocimos, entonces una cosa te lleva a la otra, que eso es lo que a mí realmente me gusta, o sea, eso es lo que a mí realmente me llena, pues. Ok. Entonces, fíjense, está empezando a salir en la mesa que esa voz, esas voces, esas influencias que hemos tenido en nuestra vida han tenido ciertos costos. Cuando les hemos hecho caso y también cuando nos hemos revelado o han impedido que hagamos cosas también, que llegamos a hacer cosas. En su caso, ¿cuál es? A mí me queda clarísimo algunos costos que he tomado, porque una de las voces que tenía claras en mi mente era la de mi papá, pero yo queriéndome comparar, porque él vivía en un mundo donde el dinero y lograr cosas era muy importante. Entonces, durante mucho tiempo en mi vida, el tema era compararme, era esa voz, era una especie de competencia de querer superar a mi papá en lo que había logrado. Entonces, tuvo costos no alcanzarlo, o no lograr, o no hacer esas cosas. Y era un costo de verme a mí mismo, de una autoimagen muy deteriorada, que yo tuve mucho tiempo al no haber igualado a mi papá en ciertos aspectos de su vida. Entonces, sí tuvo costos y me hizo tomar decisiones, ¿no? Decisiones que me hicieron perder años de mi vida en cosas que no me llevaban a ningún lado. Y reproches y cosas así. En este caso, yo les preguntaría, ¿qué costos ha tenido que algo o alguien haya estado dirigiendo nuestra vida? Obviamente son ideas, son cosas que tenemos ahí, voces, ¿no? Influencias, o ha impedido que nosotros pudiéramos hacer otras. Fíjate, Armando, que ahorita que estás mencionando esto, yo en un momento de mi vida me divorcié del papá de mis hijos. Y él era una persona que era muy controlador y yo creía mucho de todo lo que él me decía, ¿no? O sea, de que si no era yo lo suficientemente capaz para poder sobrevivir sin él y que no iba a poder y que mis hijos, por la forma en la que yo los estaba educando, que... Perdón, una pregunta ahí. Cuando él te decía eso, ¿tú qué pensabas? Yo se lo creía. ¿Tú le creías a él, claro, lo que decía? 100%. Okay. Se lo creía 100%. Y por eso fue que yo tardé también en tomar la decisión de separarme de él, por el miedo que él me infundaba y yo le creía, ¿no? O sea, ¿tú te querías separar de él porque él no te permitía con esas ideas desarrollarte? Sí, no me permitía desarrollarme y aparte por otras circunstancias, ¿no? Fue un matrimonio que no funcionó y hubo violencia física y emocional, y entonces llegó el punto en el que yo decidí que ya tendría que tomé la decisión, ¿no? No sé de dónde la saqué, pero tomé el valor y tomé la decisión de separarme de él. Entonces él me decía, cuando yo le pedía el divorcio, la separación, él me decía que yo no podía con mis hijos,
que yo mis hijos me decía, que ese dicho que dicen, ¿verdad? Estás criando cuervos y te van a sacar los ojos tus hijos por la forma en la que los tratas, porque yo nunca, no, traté de no ser una mamá agresiva, siempre traté de que fuera por las buenas todo, y él decía que no era lo correcto como yo lo hacía. No estaba de acuerdo él con la forma en que yo educaba a mis hijos. Él era más estricto y más rígido. Entonces, a la hora que yo me separo de él, me dice, no va a haber un solo centavo para ti y ni para lo que, bueno, ya en ese entonces ya mi hijo Cristian ya no estaba viviendo en casa, pero vivía Sara. No va a haber un centavo para ti ni para Sara. Entonces, bajo esa necesidad, ahora sí que económica, a lo mejor esta voz fue, a lo mejor fue buena eso, lo que me hizo, esa voz que me dijo que no iba a poder, me hizo bien en ese momento, a lo mejor porque yo donde estaba trabajando, se empezaron a abrir algunas oportunidades donde yo no tenía la experiencia para poder yo entrar y a ocupar esos puestos, pero yo decidía que sí, y así me iba temblando, me temblaban los pies, vivía como con angustia, nervios, era una situación muy terrible. O sea, lo que estoy escuchando ahorita es esa voz de tu expareja que te decía que no vas a poder, fue la voz que te impulsó a que pudieras. A poder crecer. Y la parte de esa voz que te decía que con tus hijos no ibas a poder y que no eras estricta como él, sí. ¿Cómo ha resultado esa voz? Pues la voz, lo que ha resultado es que, por ejemplo, yo tengo una excelente relación con mis hijos. Somos muy, muy apegados, o sea, no tenemos como el apego, ¿no? Pero sí somos muy, muy unidos, siempre estamos constantemente en comunicación y siempre nos comentamos nuestras situaciones, o si queremos hacer algo, nos lo comunicamos, nos preguntamos, lo consultamos siempre entre los tres. Para mí, lejos de decir que yo los estaba maleducando, yo siento que no estuvo mal lo que yo hice, porque por esa unión que tenemos, ¿no? Que tengo yo con mis hijos, tenemos una relación muy bonita. O sea, realmente esa voz fue algo que te impulsó. Sí, esa voz me impulsó. Más que tener un costo, tuvo un beneficio. Un beneficio, un avance. Sí. Pero fue algo que te impulsó a tomar la decisión de ver por tu cuenta. Claro, de salir adelante. Es que, pues, que escuchaba a Liz que le da de repente miedo salir adelante y que los miedos y todo eso. Y es que, sí, es que no es que los miedos no lleguen, sí llegan. O sea, pero los fui enfrentando uno a uno, y conforme los fui enfrentando, me fui dando cuenta de que sí era yo capaz de poder cubrir las expectativas que había en ese puesto. Entonces ya llegó el momento en que en un momento volteé y dije, oye, qué bueno que lo hice. Sí me costó mucho trabajo, muchos miedos, muchas angustias, pero se logró hacer, y digo, y ahora pues realmente eso es de lo que yo vivo, ¿verdad? O sea, yo no terminé mi carrera, porque yo también fui mamá muy pequeña como tú, sino yo mi carrera fue por ahora sí que por no me acuerdo el nombre cómo lo llaman, pero por experiencia te titulas, ¿no? ¿Experiencia laboral? Experiencia laboral. Entonces lo que yo aprendí no fue de total y completamente de escuela, sino por experiencia laboral fue que yo pude titularme como ¿Qué costos ha tenido esto? ¿O qué cosas no he podido hacer debido a esto? Es que nos encanta sentirnos libres, ¿no? Pero realmente, ¿cuántas de las cosas que han salido en nosotros vienen de una libertad de experimentar o vienen de esas voces internas que nos han llevado a cosas que tendrán costos o a lo mejor beneficios, porque también puede ser? En tu caso. Creo que he tenido beneficios como Eli, porque creo que yo trabajé desde los 16 por necesidad, y creo que mi miedo a la carencia es la que me ha impulsado a
como a siempre hacer todo por mí misma. Y bueno, gracias al cielo siempre he tenido a mi familia, pero creo que el costo ha sido como a veces no descansar, como mentalmente, porque a veces, o sea, mi hermana me dice mucho, es que yo veo que tu estrés es más mental que tal vez físico. Entonces, ha sido un beneficio porque la verdad, pues nos ha ido bien, pero siento que mi costo es el siempre ser productiva. O sea, el siempre intentar ser productiva para que no me vaya a faltar algo. Siento que ese puede ser como el costo, el no sentirme... ¿Qué quieres decir faltar algo? ¿A qué te refieres con eso? Pues como tuve carencias de chiquita. ¿Te refieres carencias de qué? Pues económicas. Ah, económicas, ok. Y creo que sí me impulsó y me ha impulsado mucho, pero definitivamente siento que tal vez el siempre tener como este miedo constante a que algo pueda hacer falta, creo que es lo que me mantiene como todo el tiempo como trabajando de más o estresándome de más por cosas innecesarias. Siento que ese es el costo. Ok. Como que intentar como que ser tan productiva para que nunca haga falta nada. Y creo que también por eso soy controladora. Ok. Interesante que te veas así, ¿no? Que te veas controladora. Sería interesante revisarlo, pero ahorita empezando a sacar algunas ideas al final, ¿notaron algún hilo en común en todo lo que estuvimos hablando, en lo que estuvimos diciendo? ¿O hubo algo en lo que se ubicaron que haya dicho otra? ¿Un hilo en común? ¿O yo me ubiqué en algo que dijo alguna otra persona aquí en la mesa? Bueno, yo sí, con lo que ahorita menciona Frida, o sea, con lo que ahorita menciona ella y con lo de estas voces, a mí, yo soy como muy de, pues como que en la vida he tomado como he querido experimentar varias cosas o varios tipos de negocios, pero siento que muchos han estado regidos desde una voz de una, ¿cómo decirlo? Como de una forma que no se dijo en mi familia, pero que sí estuvo ahí presente, ¿no? Como de, es que hay que tener esto y esto en la vida, como para ser feliz, como para estar bien. Y... O sea, cumplir una serie de requisitos. Sí, sí. Entonces hay una voz ahí sí. diciendo eso. Y contradictoriamente no, porque luego también mi papá era como, el dinero no importa, o él decía, nada más tenemos para comer. Y cuando era niña él mencionaba mucho esto, y como que esas dos voces quedaron muy presentes en mí. Entonces yo decía, ¿cómo? Nada más tenemos para comer, pero si nunca nos ha hecho falta nada. Y el dinero no importa, pero si en la casa solo se habla de dinero, entonces sí, ¿cómo está esto, no? Y sí reconozco también que tengo como, no desde siempre, pero sí a lo mejor ahora que mis hijos ya están grandes y así que uno como mamá tiene deseos de que no, pues que vivan siempre bien y que tengan siempre todo. Sí he tomado decisiones también desde esta... miedo de que no me voy a hacer falta algo a mí, no le voy a hacer falta algo a mis hijos. Honestamente, nunca, en este sentido, nunca le he pasado mal, o sea, no me puedo quejar, bendito Dios, siempre y hasta la fecha me parece que todo funciona de forma como muy, muy mágica, pues, ¿no? O sea, como que si yo quiero algo, como que la vida se encarga y pum, ahí está. Y pum, ahí está. O sea, ahí está todo el tiempo.
claro, sé que a veces el deseo nunca para, ¿no? Y de repente, a lo mejor a mis deseos, pues no, tal vez no tengo deseos así tan grandes en el sentido económico, pues, pero sí reconozco que hay como un miedo, como una sensación así de, tengo miedo que algún día viva esto. O sea, sí me gustaría como encargarme yo de resolver esa parte, tenerla como medianamente resuelta yo y no que quede como, por ejemplo, como en este momento en manos de mi esposo, ¿no? Por así decirlo. Y eso me ha orillado no a elegir, o sea, a tomar más bien como una decisión, O sea, ¿no? lo que estás diciendo que hay partes o hay decisiones ¿Qué parte que de ahí? tú sientes que deberías de tener, pero que las toma tu esposo. No. No, me refiero a decisiones que yo he tomado en cosas que quiero hacer. O sea, Ok. por ejemplo, a mí me gusta mucho como todo esto de la parte humana, la psicología. Era un mundo que para mí era desconocido, ¿no? Entonces, cuando yo entro y veo todo esto, yo dije, esto me gusta. O sea, esto me gusta, me siento bien aquí, me siento... Simplemente ahorita que venía decía, bueno, tengo como la cosquillita de la inquietud porque nunca lo he hecho, pero organicé todo a tiempo, llegué a tiempo, hice todo como debía de ser para estar, ¿no? Me siento como bien haciéndolo. Sin embargo, en otras cosas, por ejemplo, que he querido emprender o he querido hacer, siento ahorita que, o sea, que las que escucho y me escucho han sido bajo estas voces de, ajá, pero pues tal vez de eso te mueres de hambre. Y tal vez ya acá sí puedes como un negocio, como darle una estructura y llegar a ser la empresaria y llegar como cosas así. Y al final digo, pero esa no es mi voz, o sea, eso no es mi deseo, pues eso es algo que yo más bien he adoptado de afuera, quizá puede ser de este ejemplo de mi papá por lo que él logró, o sea, el ser una persona súper próspera y productiva y así, aunque él nunca me lo exigió, o sea, nunca me exigió sé esto, sé aquello, sé el otro. Entonces, sí conecto como con esta parte con Frida de sí he hecho muchas cosas desde esta sensación de no quiero carecer yo, no quiero que carezcan los míos y actúo desde ahí. O sea, tomo esas decisiones desde ahí y no desde mi deseo de qué realmente es lo que quiere Liz, o sea, qué realmente es lo que yo deseo. Escuchándolas, se me hizo súper interesante. Me vino a la cabeza que en mi niñez, mi papá me platicaba mucho las carencias que tuvo. Y eso me aterraba. Mi mamá menos, pero sí platicó algunas veces algunos cuadros de carencias que también me aterraban. Y creo que fue una voz durísima con la idea de que faltara algo, alguna carencia, era algo terrible en el ser humano. Y es algo que yo cuestiono. Porque yo lo he visto así. Grandes avances, grandes cosas han surgido cuando el ser humano tiene carencias y le hace falta algo. Y ahora si lo piensas, en el mundo moderno, si haces una lista, siempre vas a creer que te falta algo si te dejas llevar por eso. Entiendo y acepto que tenemos requerimientos elementales para la vida y no los niego. Y como padre, pues no quisiéramos que nuestros hijos tengan ninguna carencia. Sí. Pero esa voz de creer que las carencias son negativas o están en contra nuestras, en vez de entender que pueden ser los grandes impulsores de nuestra vida. Y no de manera negativa, sino que surgen grandes cosas de aquello que a lo mejor no está y que además es parte de la vida que no esté, si no se juzga como algo que es negativo o contrario. Simplemente es parte de la experiencia humana ver lo que no está. Y tomar decisiones desde la carencia es algo que a mí me limitó mucho, porque lo que me ocurrió es que generé más carencias. Y me di cuenta que era algo que no se podía alcanzar nunca. Entonces no se trataba de luchar contra las carencias, sino de experimentarlas. Y que esa voz que me hacía tomar decisiones para que las cosas no faltaran o no hubiera ningún tipo de carencia, no era algo que se pudiera lograr primero, porque más que una carencia es un estado mental. Y segundo, que se puede experimentar. Y desde esa experiencia
se puede hacer un gran descubrimiento de sí mismo y del lugar que ocupamos. Así que, pues, me parece que empezamos hablando de qué cosas son las que a lo mejor, o qué voces o qué influencias nos han hecho tomar decisiones, pero fuimos descubriendo muchísimas cosas más, cada uno de nosotros. Así que, pues, agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy aquí, que hayamos platicado de qué es lo que nos decide, qué o quién ha estado tomando decisiones en nuestra vida, porque esto ha sido Sabiduría Eterna Podcast. Gracias. Gracias. Gracias.